lo consideraban como un asesino. Alrededor del mundo, sociedades que promueven la eutanasia tienen miles de adeptos y se trata de una práctica que es legal en algunos países como Holanda, si bien también es ilegal en varios otros como la Gran Bretaña. Javier Tello, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Hoy nos tocaron sillas, ¿ya te diste cuenta? Sí. En lugar de banquitos. Sí, está bien. Yo soy partidario de los bancos. ¿Te gustan los banquitos? Sí. Bueno, pero están ricas estas sillas, en fin. Doctor Kevorkian, te quiero confesar, que a raíz de la muerte del doctor Kevorkian encontré un libro con una biografía, porque siempre me llamó la atención el personaje. La estoy leyendo la biografía y ha resultado un verdadero descubrimiento este personaje del doctor Kevorkian, un tipo sofisticadísimo que hablaba varios idiomas, no solamente hablaba fluido el inglés, también el alemán, el japonés, era compositor de música, pintaba cuadros, todo un personaje renacentista, inteligentísimo, en fin, quiero decirte que no era un doctor de estos cazambulancias, ¿no?, que nada más estaba tratando de hacer dinero con el tema de la eutanasia, sino que detrás del doctor Kevorkian había una larga lucha, y ya lo platicaremos, de muchas causas a las que estuvo a favor involucrado el doctor Muerte. Sí, lo anuncias su nombre y lo dices con un tono como si lo estuvieras anunciando en un escenario en Las Vegas, que creo que no hay que presentarlo así, no era un show, y lo hizo, como tú dices, con una enorme convicción, con un enorme conocimiento de causa de lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo, pero de ninguna manera tratando de atraer atención a su persona, más bien atraer atención a su causa, a esta causa. Pero sí, efectivamente es un personaje fascinante. Por cierto, el apodo del Dr. Death, del Doctor Muerte, no viene de su época en donde asistía a suicidios, sino viene de sus épocas de la universidad, Javier, donde desde entonces estaba fascinado con el tema de la muerte y hizo una investigación muy interesante de cómo saber la hora de los pacientes que habían muerto, los pacientes o la gente que había tenido accidentes o los homicidios, a través de las pupilas. Entonces se ponía a estudiar las pupilas. Sí. Y desde entonces sus compañeros le dijeron, hijo, este cuate es raro, le gusta aquí estar con los cadáveres, y por eso le pusieron Doctor Muerte. Sí, bueno, si me preguntas a mí, yo jamás pude haber estudiado medicina. La idea de clavarle un bisturí a una persona viva o muerta, para mí es impensable, pero en fin. Es un tema sumamente interesante, muy complejo, y creo que precisamente por su complejidad vale la pena empezar con definiciones muy precisas de qué es lo que estamos hablando y de dónde están los debates, ¿no? Primero, la definición, creo que necesitamos definir de alguna manera la eutanasia. Y de lo que estamos hablando es cuando una persona X ayuda o omite de hacer algo para permitir la muerte de otra persona. Un doctor que ya sea le inyecta alguna sustancia a su paciente o deja de hacer algo, lo desconecta o no lo conecta a un aparato de respiración, y eso provoca la muerte del paciente, que es una muerte deseada por el paciente. Bueno, y de hecho para digamos, saltarse esas leyes que existían en ese entonces en el estado de Michigan, en Estados Unidos. Todo Estados Unidos era ilegal excepto Oregón. Exacto. Y había creo que otro estado, pero en Michigan era ilegal. Sí. Entonces lo que hacía el doctor Kevorkian era que te ponía toda su máquina de suicidio, que era en realidad 3 líquidos que te inyectaban, uno que te sedaba, otro que te paraba el corazón y otro que te mataba, en fin. Pero lo que hacías era, tú como paciente, digamos, prendías la máquina. Entonces te suicidabas y él estaba ahí presente. Entonces, bueno, pues no... Sí, yo creo que lo trataron de acusar N 1000 veces. Sí, como 4 veces creo que estuvo en juicio, 3 de ellas ganó, una de ellas se desechó el caso por otras razones, pero aquí es la primera distinción que es muy importante. Sí. Teniendo esa definición general, se hace una muy importante distinción entre la eutanasia proactiva y la pasiva. La proactiva es cuando, en este caso, el doctor hace algo proactivamente. Insisto, inyecta, te da las píldoras, te las pone en la boca, lo que sea. Y la pasiva es cuando simple y sencillamente deja de hacer algo o no hace algo que
médicamente permitiría mantener vivo a la persona. Esa es una primera distinción muy, muy importante. Y la segunda, que es muy importante, es el tema de la eutanasia voluntaria o no voluntaria. ¿Qué quiero decir aquí? Voluntaria es cuando el paciente, un adulto, consciente, racional, informado, de manera sostenida, o sea, no es un día que se sintió mal, de manera sostenida dice que quiere morir y que en ningún momento es presionado, coaccionado para decir lo que está diciendo. Y la eutanasia no voluntaria es cuando el paciente está en un estado de coma o cuando se trata de un bebé con severas discapacidades, recién nacido, que simplemente no puede tener una preferencia al respecto. Pero fíjate, precisamente uno de los legados del doctor Kevorkian es que a partir de sus grandes litigios que tuvo en los años 90 en los Estados Unidos, empezaron a salir esta figura legal de los living wills, de los testamentos cuando uno está en vida, correcto, ¿no? Diciendo donde uno puede decir, si me pasa esto y estoy en estado vegetativo, en estado comatoso, desconéctenme. Correcto. Es un legado del doctor Kevorkian, ¿eh? Sí. Se lo deben, se lo deben en Estados Unidos a él. Y no solamente eso, también la decisión por proxy. Familiares toman esas decisiones. Sí. Entonces, ahí es donde empieza a quedar claro dónde está el debate. Hoy por hoy en Estados Unidos, en México, en Inglaterra, en casi todo Occidente, la eutanasia pasiva es algo muy común y permitida. Es una práctica lo dejamos morir, ¿no? Incluso ya los mandan hasta su casa. Exacto. No hay medidas heroicas. Ahí no está el debate. El debate está precisamente en lo que hacía o de lo que se le acusaba al doctor Kevorkian, y hay otro doctor en Inglaterra que estuvo también acusado de matar a una persona, el doctor Cox. De lo que estamos hablando aquí es de la eutanasia proactiva, cuando el doctor hace algo, le inyecta una sustancia, fue el caso del doctor Cox, le inyectó una sustancia, se me olvida cuál era, pero para efectivamente matar a esa persona, ¿no? Todos son cianuros, pero en fin. El tema también le pasó a Kevorkian, porque Kevorkian, que iba ganando todos los juicios, todos los litigios, se emocionó, digamos, y dijo, bueno, ahora tenemos que pasar a que yo inyecte. A que yo como doctor y efectivamente le inyecta a un paciente, lo graban y lo pasan en el programa de 60 minutos en Estados Unidos. Entonces, la primera vez, por cierto, que se ve en los Estados Unidos, en la historia de la televisión de Estados Unidos, una muerte real, ¿no? O sea, que la pasan, ¿no? Al tipo muriéndose. Y a partir de ahí sí lo acusan de asesinato. Claro. Y sí lo agarraron por eso. Claro. O sea, ahora, él lo que quería, por cierto, era perder el caso para apelar a la Suprema Corte de Justicia. Subió a la Suprema Corte. No lo quiso agarrar la Suprema Corte. No, bueno, no su caso, pero el caso de la eutanasia proactiva, voluntaria, que es donde está el debate, estuvo en la Suprema Corte a finales de los 90, creo que en 97, y de hecho la Suprema Corte, todos los jueces votaron en contra de permitirlo. Sin embargo, los argumentos específicos son muy interesantes porque queda muy claro que en el fondo está muy dividida la Corte y que es muy probable que si da otro caso, Corte en Estados Unidos, varios de los jueces voten a favor. Pero ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es tu postura? Tú estás a favor, Javier Tello está a favor de que los seres humanos tengamos ese derecho a decir, ya. Pero otra vez, creo que es muy preciso. Asistido, voluntario, y que digas, ya no aguanto más. Sí, habrá que obviamente decir exactamente bajo qué condiciones, qué reglas. No, el tema también es moral, Leo. No hay que brincar a los procesos. No, sí, ya. No, tienes razón. La mayoría de la gente moral, pero no solamente eso. La mayoría de la gente está muy dividida en esto. La profesión médica está muy dividida en este tema. Pero ¿cuál es el debate moral? Ponlo en la mesa. Pero una última precisión que hay que decir. De lo que estamos, o creo que de lo que vale la pena discutir, es cuál debe de ser la posición del Estado respecto a este tema. O sea, puede ser algo que tú consideras moral y yo inmoral, y podemos, sin embargo, estar de acuerdo de cuál debe ser la posición del Estado respecto a este tema. ¿Sí? Entonces, tratemos de contestar esa, ¿no? Eutanasia proactiva, voluntaria, es decir, se trata de un adulto consciente que toma esta decisión, y la pregunta es qué debe de ser, cuál debe ser la postura del Estado. Ok, pero para no hacer bolas a la gente, ¿no? De todos, vamos a suponer que este es un individuo que está en la cama, postrado con una enfermedad terminal,
que tiene gran dolor. Sí. Tiene derecho a decir, venga Kevorkian o que venga... No solamente gran dolor, digo, si quieres hacerlo todavía más claro, se trata de una situación que para esa persona provoca una situación poco digna. Claro. Se trata ya no controla exacto, se trata de un dolor que es permanente, interminable, al infinito, hasta que muera, en fin, ¿no? Estamos haciendo ese cuadro extremo, que es generalmente el cuadro que lleva a la gente a tomar este tipo de decisiones, ¿no? Por cierto, la lucha... Si no es suicidio. No. Si no se avienta... Pero la lucha del doctor Kevorkian para tener lo claro viene a raíz de que le sucedió a su madre. Su madre muere de cáncer y en aquellas épocas a los pacientes de cáncer no les daban mucha morfina, como hoy sí les da. Otro legado del doctor Kevorkian, por cierto. Sí, la morfina... Pero, en fin, el tema es que vio a su madre morir en un estado de un dolor espantoso, él siendo doctor con la frustración de no poder hacer nada, y dijo, esto no es un bien morir. Sí. Pero que quede claro, el dolor no es el único tema, es la dignidad de la persona. ¿Por qué? Exacto. Porque mucha gente no está dispuesta a seguir viviendo sin dolor si eso implica estar dopado a un nivel que no les permite interactuar con nadie, estar conscientes, ¿no? Entonces, igual ahí no hay dolor, pero sin embargo hay un estado que esa persona no considera ya digno, ¿no? Ok. Me están avisando que ya nos tenemos que ir. ¿Qué hacemos? No, pues mañana faltan los argumentos a favor y en contra. No, y mañana, pero yo quisiera mañana le entramos, si quieres, a este caso, ¿no? De una persona, no, pues claro, hipotético. Sí, son los argumentos a favor del caso ilustrativo y los argumentos en contra. Y los son argumentos muchos. en contra. Sí. Pero tú estás a favor. De entrada, totalmente a favor de que sí el Estado lo permita, bajo ciertas condiciones, etcétera, ¿no? Te voy a decir cuál era el problema de que el mismo Kevorkian lo reconocía, que era tienes que tener un protocolo muy claro, muy estricto de a quién sí le da chance y a quién no, porque a él le llegaban unos casos, Javier, impresionantes, gente que lo que quería era matarse. Yo creo que el protocolo... O sea, gente deprimida, por ejemplo, que quería, oiga, estoy muy deprimido, me quiero morir, ¿no? O gente loca que decía, tengo un ser extraterrestre dentro de mí, por favor, me quiero morir. Bueno, no pasan ese rasero, ¿no? Claro que es importante el protocolo, pero yo diría que el protocolo surge como un tema una vez que resuelves el problema de fondo de si piensas que el Estado lo debe de permitir o no lo debe de permitir. Si lo debe permitir, entonces obviamente será bajo ciertas condiciones, dado un cierto protocolo, etcétera, 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 ¿no? Y hay países que lo permiten y que tienen esos protocolos, y podemos hablar de un ejemplo que el famoso es el de Holanda. Ahí también en Suiza, creo que ya es legal. Pero está bien, me gusta, lo dejamos para mañana. Perfecto. Se nos fue el tiempo. No, es un súper tema, ¿eh? Uy, enorme tema, gran debate. ¿Y qué personaje Por cierto, tengo que decirle que la cadena HBO hizo una película basada en este libro que estoy leyendo yo. Con Al Pacino. Con Al Pacino, uno de sus grandes admiradores, por cierto, yo no sabía, Al Pacino era gran admirador del doctor Kevorkian. Yo ya la vi, ya me la renté y la vi. Buenísima, se la recomiendo mucho, se llama You Don't Know Jack, así se dice que no tiene medio jiribilla, pero en fin, vale la pena, ya la pueden conseguir aquí en México. Y bueno, hacemos una pausa y ahora vamos a regresar, vamos a platicar de otro tema, de un tema pues también muy interesante, caray. ¿Qué está pasando con las selecciones nacionales de fútbol de nuestro país, estos escándalos recientes? Y lo vamos a hacer con Rodrigo Ares, que es aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.